Hola, aborderos, bienvenidos. Otros vídeos hemos visto aquí un par de proyectos que tenemos. Uno de ellos era romper cemento aquí en el patio para abrir un espacio aquí donde plantar. No está muy bien el suelo, entonces ahora que tenemos una oportunidad que no hay nada, prácticamente nada creciendo aquí y estamos en otoño, es el momento de taparlo con abono verde. Y la idea para ahora es plantar gandul. Hemos hecho un vídeo de gandul, pero no está publicado aún. Si hacen la suscripción, les podemos avisar cuando está disponible. Entonces, gandul vamos a plantar en medio. Gandul es una planta, no sé, grande, de 1 metro puede ser. Y vamos a hacer chop y drop. Chop y drop, cortarlo y dejarlo en el suelo para abonar para el año que viene. Cuando abrimos aquí, cuando rompí el cemento, ni idea cuánto tiempo lleva este suelo sin ver al aire. Hay que prepararlo un poco mejor. Esa arena es muy arenosa ahora y hay que poner materia orgánica. Gandul en medio, cortamos para dejarlo en el suelo. Judías alrededor también para poner nitrógeno en el suelo. También voy a echar bastante lombricompost. Y regamos con zumo de lombricompost. Entonces, para intentar plantar algo aquí en el verano que viene. Hablamos del plan un poco ahora, siempre hay que ser flexibles porque hay noticias de lluvia para el fin de semana, entonces es mejor que preparamos esto ahora, plantar lo que vamos a plantar para abono verde aquí en el patio. No hay muchos momentos de lluvia aquí, entonces hay que aprovechar estos momentos de sembrar y plantar cosas esperando que sí vendrá la lluvia. Entonces voy a cambiar un poco mi idea para hoy. La primera cosa que voy a preparar es el compost, entonces. Primero quiero abrir la puerta. Yo tengo mi compost tapado con una puerta para que no entren ratones y ratas. Los lombrices no les gustan la luz, entonces voy a dejar esto abierto un par de horas. Y los lombrices que probablemente hay aquí debajo de la superficie. Normalmente los lombrices están, bueno, depende de la temperatura. En estos últimos días normalmente están un poco debajo de la superficie. Si espero un par de horas van a huir y buscar más oscuridad. Entonces yo no quiero molestarles demasiado, no me gusta matarles. Doy un momento para bajar y cojo el estiércol de arriba. Entonces siempre están un par de lombrices o quedan un par de lombrices. También les quito a mano, pero tampoco me preocupa tanto si hay un par de ellos en el suelo donde quiero plantar. Es mejor para el suelo. Voy a esperar entonces un poco aquí. Un par de horas vuelvo y cojo el estiércol y lo pongo en el suelo, excavando para mezclarlo y sigo preparando otras cosas mientras tanto. El compost está hecho, está preparado, quiero decir, para usar. Tengo mi té ardía ahora que las lombrices están saliendo porque ya no hay mucha comida aquí. Entonces está preparado. Y lo voy usando. Tengo 2 composteros. El otro no he preparado bien, pero voy preparándolo. Soy más pasivo en esto. Hay gente que lo trituran muy bien. Yo no lo voy a hacer, pero ya hay lombrices dentro. Ya hay tierra, ya hay hojas, ya hay carbón, cartón, restos de comida y todo. No parece mucho porque no se ve por debajo, pero hay una parte central que ya están haciendo el compost. Cuando está más suelto todo, empiezo a mezclarlo mejor. Comenté ahora algo del cartón que vi el otro día. Permacultura holística es una familia que practica cosas muy interesantes también. Uso cartón, lo dejo en sitios donde recibe un poco de riego por las otras plantas. Y es una manera vaga de echar carbón en el suelo poco a poco y añadir un poco de compost. Porque por debajo se queda así. Y obviamente es húmedo y
el cartón va deshacer. Una vez ahora en verano barrí un par de sitios en el patio donde normalmente no llego y dejé todas las hojas y ramas en este punto, entonces hay algo de materia orgánica aquí y prácticamente en el resto no hay nada. Entonces voy a mezclarlo e intentar ponerlo un poco en todos lados. Estoy usando un azar ahora, normalmente no lo hago, en la permacultura no se hace mucho porque se mata los microorganismos en un sitio. Pero aquí lo duro que hay muchos microorganismos. Entonces para arrancar un poco este suelo voy a usar la azada para preparar el suelo. Sí. Ok, aquí tenemos las semillas. He comprado 2 semillas que no tengo. Bueno, una judía con tender y otro tipo de judía también. Son las 2 judías de nata baja que no van a subir mucho entonces. Y en el mano tengo la semilla de gandul, hay 2 tipos ahí. Hay el gandul para mí, el clásico, que tiene las flores amarillos y naranjas, son estos. Y hay una semilla más oscura ahí que es una variedad de la misma planta, solo tiene flores amarillas, pero también es casi lo mismo. En la permacultura es un sistema de diseño. Una cosa que no siento por por instinto aún es usan muchos patrones y dicen que si usamos patrones que existen en la naturaleza a una onda o hay ciertas formas que se puede usar, que es más fructífera, más productiva la planta después. No es que tengo mis dudas, pero no tengo la experiencia, la verdad, de decir eso es así o no. Pero me acuerdo muchos vídeos de Bill Mollison, la permacultura es suya, ¿no? Pero hablaba mucho de la importancia de los patrones. También Jeff Lawton hace lo mismo. Patrones significa no plantar líneas, no formas que existen en la naturaleza. Vamos a intentar. Hola a todos, seguimos aquí con la idea del patio aquí, que vamos preparando el suelo. Ya tengo algo de lombricompost preparado de ayer. No tanto como quiero realmente, pero siempre es así, que nunca es suficiente. Voy a ir repartiéndolo un poco. Ya veo que hay un par de lombrices ahí, pero no pasa nada. Tengo la sensación que no es suficiente, pero por el momento es lo que tenemos. Solo voy a quitar un par de los lombrices que quedan arriba aquí. No lo sé exactamente, hay 2 tipos por lo menos aquí que son los lombrices de toda la vida de aquí que salieron por sí mismos aquí. Fue una cosa curiosa que preparé el compost y no puse lombrices en el principio, pero los lombrices vinieron solos. Es curioso porque no sé de dónde ni cómo aparecían lombrices. Alguien me dijo son de los lombrices típicos de aquí del bosque. Después alguien me ha dado un núcleo de lombrices de compost que dice que son un cruce de lombrices de aquí con lombrices californianas, que son los famosos para hacer compost. Entonces hay una mezcla que también tiene que ser bueno tener una variedad. Voy a ir preparando el suelo un poco. Tengo los herramientas buenos en la finca. Entonces tengo esto aquí que no funciona muy bien, pero es lo que hay.
tenemos poco espacio aquí que queremos preparar así. No me importa tener algunas lombrices aquí, pero no quiero matarles ahora preparando el sitio. Está un poco mejor que pensé el suelo aquí, que allá hay algo de materia orgánica. Y ahora el compost. Sí, ya lleva un par de meses abierto y empecé el proceso de mejorar el suelo. Antes dije que puse mucha materia orgánica en un centro aquí, pero no está muy mal. Pero vamos a mejorarlo más ahora, vamos a sembrar las leguminosas ahora. Cada suelo es un mundo en sí. ¿Por qué no estoy poniendo pumita o perlas o algo aquí en el suelo? Para que no se compacte. Que no tenemos este problema aquí. Tenemos un suelo en general aquí, en esta parte de la isla, muy poco compacto. Y es muy arenoso también. Entonces no es el problema de tener minerales o sí, como con la pumita o con ese tipo de suelo. No es necesario poner piedra, pumita, perlas, así. Es muy poco compacto el suelo. En otros terrenos tienen mucha arcilla el suelo y tienen que solucionar este problema, pero no es el caso aquí. Tenemos otros problemas, por ejemplo, no tener casi nada de materia orgánica. Y eso es el porqué ahora de plantar los abonos verdes para preparar el suelo aquí mejor. Antes hablamos un poco de usar patrones. Dije que no he usado mucho los patrones. Bill Mollison hablaba siempre de esta ventaja en el sistema de diseño. Y él siempre hablaba de números bastante asombrosos para cómo ayudan al suelo de copiar patrones de la naturaleza. Voy a hacer una pequeña onda aquí entonces. Hablo de ondas, hablo de varias formas que existen en la naturaleza y cómo el hecho de copiar esas formas, esos patrones, aumentaba la producción de las cosas. Entonces voy a probarlo. He dicho antes, es algo en que no tengo mucha experiencia, es así, pero voy a probarlo, no puede empeorar la cosa, creo. Entonces vamos a hacer ondas aquí. En libros de permacultura se puede ver mejor explicaciones de qué formas están usando. Una onda es uno de ellos, pero usan como la forma de yin y yang también. Este círculo, ¿no?, que tiene una parte ondulada en el medio, con un punto. Usan esto también. Espiral, esas formas que existen en la naturaleza. Si ven a una célula debajo de un microscopio, o formas así. Me pasa esto bastante en la permacultura. Es un campo muy amplio que incluye realmente todo de la vida. Incluye arquitectura, incluye absolutamente todo, y es demasiado para una persona. O me siento yo así, por lo menos. Tengo mi onda del medio de gandul. Gandul es una planta que puede crecer hasta 1 metro, 1,5 metros. Y por los lados voy a plantar unas judías que crezcan por el suelo. Hay una pregunta ahora, ¿qué es esto? Mis niños me ayudó a hacer esto, sobre todo mi hija, que me ayudó a romper cemento, ¿no? Para abrir esos 8 o 10 metros cuadrados trabajamos mucho, porque el cemento es muy grueso aquí. Cuando lo tenemos terminados, mis 2 hijos les parecía una buena idea, una idea estupenda, a jugar en la tierra. Y
tomaban, invadieron un pequeño espacio. Al final les dije, mira, en inglés decimos un sandbox, es una caja de arena, un sitio que teníamos a veces para jugar fuera y ahora es suyo. Esos 2-3 metros cuadrados son para ella, para jugar y para ensuciarse y para pasarlo bien, y lo usan mucho. Parece que los humanos tenemos algún instinto dentro de estar con las manos en la tierra. Lo usan mucho.